Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa Periodismo Hoy. Les saluda como todos los martes a esta hora de la tarde Alexia Cervantes en compañía a la distancia por allá en Toluca de Andrés Solís. En este 2 de noviembre, en este programa especial de Día de Muertos. Mi querida Alexia Cervantes, pues lo acabas de decir muy bien. Primero saludarte como siempre con muchísimo gusto en una emisión más de Periodismo Hoy, que hoy vamos a platicar de algo que es muy interesante y vamos a tratar de darle un enfoque diferente. Porque claro, vamos a hablar de la tradición de conmemorar y de festejar a la muerte, que es una tradición ancestral en nuestro país, con muchas mezclas. Y yo no sé tú, Alexia, pero a la entidad federativa a la que vayas, al municipio al que vayas, a la localidad a la que vayas, tienen una forma muy particular de festejar a la muerte. Tenemos los casos muy famosos y conocidos de Michoacán o en Mixquic, pero la verdad es que las fiestas de muertos son muy interesantes en muchos lugares de este país y hay una enorme riqueza cultural, gastronómica y hasta musical de las marchas de muertos, de los rituales para muertos, de las oraciones para muertos. Y yo te invitaría a ti, Ale, a que se echen un clavado en los fonogramas que ha grabado el Instituto Nacional de Antropología e Historia durante muchos años, o de las grabaciones que desde hace muchísimos años también han realizado las radiodifusoras del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas del hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, porque ahí hay una enorme y maravillosa colección de cantos y de música y de rituales de muertos, así es que deberían de echarse un clavado a eso. Sin duda, Andrés, fíjate que estuve un tiempo estudiando en Italia y conocí a estudiantes de diversas partes del mundo y justo me decían que lo que más les llamaba la atención de México, además de Cancún, que es como un cliché, era el tema de la festividad del 2 de noviembre, ¿no? De cómo de alguna manera no es que la muerte no nos importe o no nos dé miedo, porque creo que como seres humanos eventualmente pues es un tema complicado de abordar, pero el 2 de noviembre es una oportunidad para recordar y para sentir que esas personas que en lo terrenal ya no están, para sentir que vuelven con nosotros. Y eso es como lo bonito de esta festividad. Particularmente yo recuerdo que en Zacatecas, donde crecí, el canto de los niños y de las niñas para salir a pedir dulces de casa en casa era algo así como el muerto pide camote y si no lo dan se les cae el bigote. Entonces creo que es uno de los cantos más bonitos que he escuchado y que claro también se presta para mucho chiste, para mucho albur. Ya sabes cómo es el mexicano, cómo es la mexicana, pero son de esas cosas que son parte de ser mexicano. Y que además esta fiesta es una de las más importantes de todo el año para el pueblo de este país y que además se extiende también hacia Centroamérica y un poco la parte Suramérica, pero sí hay mucha similitud de las fiestas que se realizan en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, que también hacen sus rituales de muertos, sus fiestas de muertos, que son muy similares a la cultura nacional, pero que además también tienen esta otra parte que tú bien dices, Ale, ¿no? Esta salida a pedir dulces, salida a pedir calaverita, que se mezcló yo creo muy bien. Habrá puristas que lo sigan reprochando, pero yo creo que se ha sabido mezclar muy bien con esta cuestión del Halloween anglosajón, que no es necesariamente estadounidense, hay que aclararlo. La fiesta de Halloween es una fiesta más antigua que la propia historia de los Estados Unidos y que además también nos ha traído otro tipo de mezcolanza, porque hay otra parte muy divertida, muy entretenida y que yo les invitaría, ahora que tú hiciste el comercial de Zacatecas, a que se den una vuelta al Estado de México, a Toluca, a Metepec, porque cada año en estas fechas se realiza, Ale, la feria del alfeñique, que es la feria del dulce tradicional asociado a las fiestas, no solamente la calaverita de dulces, sino cualquier expresión de los dulces artesanales muy propios del Valle de Toluca, así es que pues aprovechen y también vénganse a dar una vueltecita, que yo creo que con esto ya tenemos más que suficiente para poder arrancar nuestro programa especial del día de hoy. O no sé tú qué estás pensando, mi querida Ale.
Claro que sí, Andrés, porque hoy tenemos un bello programa, que es una ofrenda radiofónica, así lo quisimos ensamblar, una ofrenda radiofónica para aquellas y aquellos periodistas que ya fallecieron, pero que seguimos recordando constantemente como personas, por supuesto también como profesionales. Desde luego son muchos los colegas de los que quisiéramos hablar, pero lamentablemente el tiempo es poco, así que aunque haremos mención solo de algunos, desde el principio queremos dejar en claro que esta pequeña ofrenda radiofónica es para honrar a todas y todos nuestros periodistas difuntos. Y no solamente de los casos recientes que lamentablemente han sido víctimas de la violencia contra el periodismo. Aquí queremos hacer esta ofrenda a cualquier colega periodista que ha pisado este país desde que existe el periodismo profesional y que hablamos, como lo hemos comentado en algunos casos en Periotips o en Periodismo en Persona, desde la época de la colonia, ¿no? Que hay ya un registro de la actividad periodística como algo más formal, que bueno, viene asociado con el tema de la ilustración en Europa. Así es que, pues sí, es importante que lo aclaremos, es lo más abierta posible, pero lamentablemente tendremos que ser excluyentes por razones de tiempo, pero que quede muy claro, nuestra ofrenda radiofónica es para todas y todos los periodistas que han pisado este plano existencial, pero antes, como es tradición también en este programa, ya que hablamos de tradiciones, vamos de una vez con las recomendaciones periodísticas, académicas y culturales asociadas al periodismo en nuestra querida sección Periotips. Vamos a escuchar. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. La Escuela de Periodismo Carlos Septién García convoca al curso el ABC de la Tecnopolítica Electoral. En este curso se conocerá el ABC de la estructuración de una campaña digital, así como también se comprenderán las estrategias de los adversarios durante un proceso electoral. La modalidad será en línea y tendrá lugar del 6 de noviembre al 18 de diciembre, los días sábado, en un horario de 9 a 12 horas. Para mayor información o inscripciones puedes ingresar a la página www.septien.mx. Aula Abierta invita al curso Salud Mental para Periodistas. Este curso está dirigido a periodistas y comunicadores que se dedican a hacer cobertura informativa y su objetivo es hablar acerca de las implicaciones en la sanidad mental de los profesionales de la información. Este evento se llevará a cabo el próximo viernes 5 de noviembre a las 18 horas vía Zoom. Para mayor información y registro puedes acceder a la página www.aulaabierta.org. Taller Arte Luz invita al taller Estrategia de Redes Sociales para Periodistas y Medios. Con el objetivo de generar conciencia en los periodistas sobre la importancia de tener una estrategia personal y profesional en redes sociales, diferenciar el contenido que se publica en cada una y elegir el formato adecuado para transformar piezas periodísticas en publicaciones que se posicionen en las distintas plataformas digitales. La modalidad será en línea y tendrá lugar del 13 de noviembre al 11 de diciembre los días sábado y domingo en un horario de 11 a 14 horas. Para mayor información o inscripciones puedes enviar un correo a arteluztaller@gmail.com o puedes llamar al teléfono 55 55 74 88 44. El Centro de Formación en Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara invita al curso Periodismo Económico, Narrativas para conectar con la audiencia, con el objetivo de desarrollar productos informativos para plataformas digitales sobre temas económicos, desde una perspectiva que enfatiza el factor humano y apuesta por la simplificación de temas complejos. Este curso está dirigido a periodistas, comunicadores, creadores de contenido, estudiantes de los últimos semestres de carreras de comunicación y periodismo que tengan nociones básicas sobre economía y estén interesados en aprender a traducir temas económicos a un lenguaje entendible para contar historias periodísticas de interés. Este evento se llevará a cabo del 8 de noviembre al 12 de diciembre.
Para obtener mayor información puedes consultar la página de Facebook Centro de Formación en Periodismo Digital o enviar un correo electrónico a centro.periodismo.digital@gmail.com. Gracias por su atención a esta Noti Agenda Periotips. ¿Qué les parecían nuestras recomendaciones? Si tienen interés en algo en particular o si no la alcanzaron a escuchar muy bien, pues recuerden escribirnos, mándenos un mensaje si tienen interés en inscribirse a algún taller de estos que estamos compartiendo, alguna actividad específica. Escríbanos en Facebook, nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter nos encuentran como @hoyperiodismo, donde como siempre, como cada semana, recibimos con muchísima alegría sus comentarios. Porque aquí está, como siempre, nuestro querido Alejandro Jaramillo. Dice, saludos al equipo, muy interesante entrevista y algo motivador. Muchas gracias, mi querido Alejandro. Jesús González Castañeda nos dice, saludos al equipo de Periodismo Hoy y a la escritora Verónica Ortiz. Muchos escritores hacen periodismo por necesidad, dice Jesús González Castañeda. Respecto a nuestro programa de la semana pasada, recordemos, hablamos del periodismo y de la literatura justamente con la periodista y escritora Verónica Ortiz. También nos escribió Raúl Isaac, dice, hola, saludos a todos los que hacen el programa, procuro escucharlos cada semana, pero a veces no lo logro, por cierto, agradezco hayan dado el contexto en el caso de Gaby Sosa, quedo tranquilo al respecto, pues Gaby es una de mis locutoras favoritas, esto pues en relación ahí a un tema de nuestra colega Gaby que estaba conduciendo un espacio en Pulso. Y también dice, por otra parte, nos dice Raúl Isaac, tengo una petición para Graciela, la productora, que por favor haga un podcast que contenga solamente sus cápsulas iniciales de Periotips, pues me parecieron muy didácticas y de gran valía para los que no somos periodistas. En lo personal me gustaría volver a escucharlas y aprender sobre los distintos géneros periodísticos para poder distinguirlos y que no nos den gato por liebre. Dice, un abrazo, saludos y como siempre, felicidades por Verónica, la invitada de hoy. Muchísimas gracias, Raúl. Seguramente Graciela va a hacer caso a esta amable petición de tu parte. Así es, creo que ya lo está cocinando ahí como una idea y entonces esperamos tenerles noticias favorables sobre este tema muy pronto. Beatriz de Alvarado nos dice, Alexia y Andrés, increíble entrevista a Verónica Ortiz. Como siempre, el trabajo de ustedes es extraordinario. Muchísimas gracias, Beatriz. Dice también, he aprendido mucho con su programa y una viejita aún puede aprender, dice Beatriz de Alvarado. Muchísimas gracias, Beatriz, por este maravilloso comentario. De verdad, te lo agradecemos y te lo apreciamos profundamente. Muchísimas gracias por ser nuestra cómplice en este espacio. Muchísimas gracias a todas, a todos por sus comentarios. Gracias por enviarnos sus felicitaciones, quejas, sugerencias a las redes sociales de nuestro programa, también al 55 12 33 29 15. No estamos de momento pegaditos ahí al WhatsApp, pero posteriormente nos hacen llegar todos sus mensajes. Y recuerden que tenemos también disponible para todos y todas ustedes nuestro podcast. Cada semana dejamos guardadito nuestro programa íntegro, sin cortes, completito, disponible en la sección de podcast de la página de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. Ahí le dan clic a la sección del podcast, ahí van a encontrar el micrositio de Periodismo Hoy y van a encontrar todos y cada uno de los programas que hemos emitido hasta el día de hoy. Recuérdenlo, es www.e-medioradio.edu.mx y también si tienen un dispositivo de la marca de la manzanita, recuerden que se pueden suscribir, es muy fácil y cada semana automáticamente lo van a tener ahí disponible en su dispositivo. Y bueno, Andrés, ¿qué te parece si antes de pasar a nuestra ofrenda radiofónica vamos con las primeras pistas de periodismo en persona del día de hoy? Porque hoy vamos a hablar de un periodista que se ha destacado como columnista económico. Trabajó en los diarios 1+1 y en La Jornada, del cual es uno de sus reporteros fundadores, y también se desempeñó como jefe de las secciones financieras de los diarios Novedades, del Nacional y de la revista Época. Y que hay que decirlo, este periodista que vamos a hablar en nuestra sección de periodismo en persona sigue vivito y coleando para fortuna nuestra, así que todavía no lo incluiremos en nuestra ofrenda radiofónica, pero si ya saben más o menos de quién se trata, comuníquense, escríbanos y mientras, pues vamos a empezar con este tema que nos ocupa el Día de Muertos en honor a las y los periodistas.
panteón de Dolores ya nos tiene una posita para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Pues sí, Andrés, como ya lo decíamos al inicio de este programa, hoy vamos a dedicar el espacio a una ofrenda radiofónica para reencontrarnos con nuestras y nuestros colegas difuntos, aquellos que dedicaron su vida a hacer y a promover un mejor periodismo en búsqueda, creo yo, de beneficiar a la sociedad y en general a nuestro país. Y yo creo que en este caso, Alexia, sí debemos de sentirnos con la obligación de empezar esta ofrenda radiofónica con uno de los periodistas que sin duda alguna es uno de los más influyentes de los últimos años, de finales del siglo pasado, y que ha sido de alguna u otra manera maestro en vida y maestro después de su fallecimiento de decenas y decenas de colegas periodistas. Yo creo que de generaciones enteras no podemos extraernos de esa parte y decir que nunca hemos pensado en la figura de Manuel Buendía Telles Girón, quien, recordemos, fue asesinado el 30 de mayo de 1984. Sin duda, Andrés, Buendía era un periodista juicioso, sus análisis abarcaban sí temas políticos, sí atrocidades políticas, pero también temas del sindicalismo corrupto, de las actividades de la CIA en nuestro país. Vaya, Manuel Buendía sabía los nombres, las identidades de los agentes encubiertos de la CIA en México, por lo que para Estados Unidos el hecho de que Buendía supiera eso y tuviera esos datos significaba, ellos así lo decían, un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Claro, para México significaba de alguna manera una intromisión, pero esa es incluso una de las teorías de por qué el asesinato de Manuel Buendía. Y bueno, también decir que él empezó a investigar y a develar qué papel empezaba a jugar en aquellos años el narcotráfico, los narcotraficantes y sus nexos con los políticos, con los altos mandatarios en nuestro país. Ya alguna ocasión, y bueno, en varias ocasiones, realmente el otro gran periodista, Miguel Ángel Granados Chapa, había dicho y publicó que el asesinato de Manuel Buendía fue reconocido como el primer asesinato orquestado desde el crimen organizado, orquestado por el narcotráfico en contra de un periodista. Y hay que recordar también que las investigaciones que realizaba Manuel Buendía pues fueron objeto del robo vil. El mismo día de su asesinato, a unos pasos de su oficina en la avenida Insurgentes, agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad allanaron sin orden judicial, pues eran los tiempos de la guerra sucia, de la policía secreta, se metieron a la oficina de Manuel Buendía y saquearon lo que pudieron. Pues no había computadoras en ese tiempo, hablamos de 1984, entonces era archivo en papel. Y recuerda por ahí el colega periodista Juan Bautista, que era muy cercano a Buendía, era su asistente personal, que pues se robaban las cajas completas con los archivos. Imagínate la información, Alexia Cervantes, que encontrabas ahí, todo lo que tenía documentado Manuel Buendía sobre las actividades de la CIA, sobre funcionarios corruptos, sobre policías pagados que estaban en la nómina del crimen organizado de estos cárteles de la droga en los tiempos de Caro Quintero, de Don Neto, y que bueno, pues gracias a investigaciones periodísticas justamente que realizaron colegas como Roberto Roque y Rogelio Hernández, fue que se pudo conocer o por lo menos documentar periodísticamente la participación de José Antonio Zorrilla en el asesinato de Manuel Buendía, recordando que Zorrilla era en ese entonces el director general de esta policía secreta, de esta policía política, y entonces hacía ver justamente ese nexo entre el crimen organizado, el gobierno federal, la CIA, que podían haberse confabulado estas tres entes políticas y corruptas solo para asesinar a un periodista que les resultaba ser la piedra en el zapato. Pues de todo eso ya hay un documental que me parece es una excelente herramienta para aquellos jóvenes periodistas, para aquellos estudiantes de periodismo, de comunicación, que se quieren, es más, no que quieren,
que de verdad necesitan y deben adentrarse en estos temas, creo que es una buena opción, es una buena herramienta, es un audiovisual que Netflix está transmitiendo sobre el contexto en el que falleció Manuel Buendía, que recordemos era autor de la columna Red Privada, una columna periodística que se publicaba en 60 periódicos de nuestro país. Y bueno, pues en este documental justamente se habla de todo esto y de las 300 teorías sobre su crimen, y pues una investigación en la que también colaboraron, como bien lo decías Andrés, diversos colegas periodistas, y de esto se habla en el referido documental, así que vamos a escuchar un pedacito de lo que muchos llaman el tráiler. La frase recurrente de los lectores era: ¿ya leíste a Buendía? Él se metía con los políticos, que denunciaba mucho las corrupciones. Eran épocas en que prensa y gobierno estaban muy cercanos. Quien iba a sacar información detallada era Manuel Buendía. Desde el 67, 66, empezó la vigilancia sobre Manuel Buendía. Lo estaba molestando mucho. Y Manuel publicaba con enorme valor. Si alguna vez pudiera pronunciar mis últimas famosas palabras, solamente diría esto: merecido me lo tenía. Esta tarde aquí en la Ciudad de México fue asesinado el periodista Manuel Buendía. Los agresores huyeron, la policía investiga. Aunque había sido el primer periodista que habían asesinado de esa manera en la vía pública. La CIA es una agencia de espionaje y subversión. Sí, que un periodista mexicano conociera las identidades de los agentes de la CIA en México, ellos lo consideran que están puesto en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. Manuel Buendía hizo del periodismo un arma de combate. Recordemos que hace mucho tiempo se dijo que en una guerra lo primero que perece es la verdad. Pues yo creo que esta historia sí tiene que seguir siendo un referente, y si algo nos caracteriza a este programa de Periodismo Hoy, Alexia, es que aquí no mitificamos a nadie, aquí no queremos tampoco crear semidioses ni montar altares para rendirle pleitesía a nadie, sino reconocer a las personas que hicieron periodismo, que cometían errores, que eran humanas, que se equivocaban, que de repente torcían la pata, pero que gracias a lo que hicieron como periodistas, pues han permitido que en los últimos 30, 40 años o 200 años de historia de nuestra profesión, pues seamos cada vez mejores, que tengamos mejores herramientas, y sin lugar a dudas, otro personaje súper relevante de la historia del periodismo mexicano de los últimos 100 años es Julio Scherer García, un gran periodista, escritor, y que en su tiempo fue director del periódico más influyente, que era Excelsior, entre 1968 y 1976. Qué bueno que lo pones así sobre la mesa, Andrés, porque en efecto no se trata de endiosar a nadie, pero sin duda estos personajes son relevantes para la propia historia de nuestro país y para entender el contexto en el cual nacieron diferentes medios, o en el cual nacieron, pues por decirlo así, nuevas etapas del periodismo en nuestro país. Porque Julio Scherer García pues estuvo al frente del periódico Excelsior hasta lo que nosotros conocemos o llamamos el golpe a Excelsior, que bueno, pues a grandes rasgos tiene que ver con gente, ideas que se infiltraron por ahí en la cooperativa de lo que era Excelsior entre los trabajadores, y destituyeron a Julio Scherer, o por decirlo de una manera muy elegante, porque realmente lo echaron a él y a todo un conjunto de periodistas, de 200 trabajadores, por temas más bien políticos. O sea, fue un asunto disfrazado de un problema entre trabajadores, cuando la verdad es que pues estaba por ahí la mano de Luis Echeverría. Pues es que hay que tomar en cuenta la época que le tocó a Julio Scherer dirigir el periódico Excelsior. Ya estaba ahí, o sea, Julio Scherer llegó antes a Excelsior como reportero, columnista, fue subdirector editorial, después se convirtió en el director, pero justamente su tiempo en la dirección empieza en el año del 68, y ahí fue donde empezó a pelearse con el gobierno, primero de Díaz Ordaz, de que no dejarse imponer la nota de portada donde pues
de alguna u otra manera, pues llegaban a filtrarse noticias sobre el movimiento estudiantil, y cuando llega Luis Echeverría, pues lo que menos quería era tener un medio que lo estuviera golpeteando permanentemente, y que bueno, insisto en esta parte de no deificar a nadie, pues había también esta historia que pasaba en todos los periódicos del país, que a veces la nómina del periódico Excelsior la pagaba la presidencia de la República y Julio Scherer tenía que aceptar esta parte porque no generaban los ingresos suficientes como empresa. Y entonces digamos que ese sería uno de los pecadillos de Julio Scherer. Pero es que cuando empezaba a ser demasiado crítico y empezaba a hacer investigación, pues fue cuando le hicieron revolución desde adentro, ¿no? Por eso le llaman a la historia el golpe a Excelsior desde las entrañas, como tú bien lo mencionas, orquestando ahí un supuesto sindicato blanco que estaba en contra de la dirección de Excelsior, y que por fortuna ahora sí que pues la historia nos regala de repente momentos importantes, y la salida de Julio Scherer de Excelsior pues no fue solo. Se fue con una enorme cantidad de periodistas que eran importantes y que crearon lo que hoy conocemos como el semanario Proceso, una de las revistas más influyentes del periodismo mexicano. Pero también hay que decirlo, hubo quienes se quedaron en Excelsior a seguir haciendo periodismo contrario a lo que el gobierno federal quería, pero bueno, esa es otra historia. Creo que sí vale la pena recordar que después de este episodio del año 76, cuando con la frente en alto Julio Scherer, acompañado de grandes personajes como Vicente Leñero, como Granados Chapa y muchos más, salieron con la frente en alto y dijeron, pues vamos a seguir haciendo periodismo, y fundaron el semanario Proceso justamente como una respuesta a esta intentona de censura desde el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Este es uno de los episodios de la historia del periodismo que, vaya, yo no estuve ahí, pero se me hacen tan intensos cuando lees que 11 días después de este referido golpe se hizo una reunión para recaudar fondos en el Hotel María Isabel, y que la reunión estuvo llena de gente, que Miguel Ángel Granados Chapa anunció la puesta en venta de acciones de 2 nuevos proyectos de una agencia de noticias que ya tenían previsto se llamara Comunicación e Información SADCB, CISA, y de una revista que todavía no tenía nombre y que la cuota era de 500 pesos, pero de 500 pesos de aquellos años, y aún así más de 2,000 personas llegaron a poner su granito de arena, a poner sus 500 pesos, personajes de la política, actores, intelectuales, suscriptores al Excelsior de Julio Scherer, estudiantes, periodistas, empresarios, y bueno, pues así el 6 de noviembre de 1976, como bien apuntas Andrés, nació la revista Proceso. Sin lugar a dudas, hay un antes y un después en el periodismo mexicano con la fundación de Proceso, y vamos a escuchar de viva voz a Julio Scherer. Hacemos una pausa y regresamos. Soy y no soy el sujeto del que aquí han hablado personas entrañables. La modestia es moneda falsa en nuestro trabajo. No existe el periodista sin un sueño de cabecera, la noticia o el reportaje que lo lleva a la historia. Así somos todos. Sensible a mi timidez y a sus enredos, me adapté tanto como pude a una manera de vivir, la claridad para el trabajo y la penumbra para mi persona. Carezco de los títulos para hablar con propiedad del impresionante desarrollo de los medios de comunicación, pero no van por ahí mis obsesiones. Honrado con amigos que rara vez se encuentran, unido a reporteros que ya son el futuro y enriquecido por columnistas y escritores admirables, giro en torno a un tema que no suelto ni me suelta: la libertad de expresión y el torpe empeño del gobierno por limitar la fuerza expansiva de la palabra impresa. A la tecnología debemos el prodigio de la imagen instantánea y universal, pero a la palabra debemos el prodigio del hombre y la mujer. Pues sí, hace algunos minutos mencionábamos a Miguel Ángel Granados Chapa, quien renunció a Proceso 8 meses después de la fundación de la revista, y de hecho hay que decir que Granados Chapa también fue director de nuestra emisora de Radio Educación, y que apenas este 16 de octubre se cumplieron 10 años de su fallecimiento. Y es que en 1977 empezó a publicar su columna Plaza Pública, la misma que siguió escribiendo hasta el día de su muerte prácticamente, y tuvo un programa de radio con ese mismo nombre, que era un programa muy importante en Radio UNAM. En 2008 recibió la medalla Belisario Domínguez por su lucha constante a favor de la libertad de expresión en México, y es autor además de un famoso decálogo. Entre los puntos que destacan, dice o decía Granados Chapa: nunca escriba o diga algo de una persona
persona que no se lo pueda decir en la cara. No insinúe, no exagere, no minimice, elija una postura y defiéndala. Evite la falsa familiaridad con los entrevistados. Esas eran palabras de Miguel Ángel Granados Chapa. De una u otra manera enseñaba a las y los periodistas a ser profesionales, sí, pero con principios éticos y deontológicos muy bien cimentados. Cosas que hay que tener presentes, Andrés, que no pasan y no van a pasar de moda jamás, como este otro punto que dice que recuerda no hacer juegos de palabra, no burlarse del nombre, de la apariencia de una persona, no aspirar, por supuesto, a recompensas materiales ni aceptar regalos que puedan significar un soborno, por mencionar algunos de los puntos más destacados de este decálogo de Miguel Ángel Granados Chapa. Y ahora me gustaría que escucháramos un fragmento, unos poquitos segundos, justamente de este periodista cantando una canción de Cricri. Y lo que más me gusta de este audio es que de alguna manera es un recordatorio de que antes de ser periodistas también somos humanos. Vamos a escucharlo. Don Gato imita el instrumento, estirando un farolillo de papel y la cola menea con sentimiento, siguiendo el ritmo del baile aquel. Che araña, baila con maña, hay que contar. Pues yo no sé tú, Alexia Cervantes, pero la verdad es que este programa está de agasajo y como siempre el tiempo nos va a ganar y nos va a consumir. Pero antes de continuar con nuestra ofrenda radiofónica, vamos a recordarles que estamos muy pendientes de sus comentarios. Aquí estamos en las redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy. En Twitter somos @hoyperiodismo. Mándenos sus comentarios, sugerencias en torno al programa. Este programa, ¿qué opinan? ¿Cómo lo escuchan? ¿Qué les parece? ¿Qué muerto, qué muerta le quieren ustedes rendir pleitesía para que la podamos incluir? Y mientras, vamos con más pistas de periodismo en persona. Así es, porque el día de hoy vamos a hablar de un periodista que afortunadamente todavía anda vivito y coleando, un periodista que se autodenomina el filósofo del metro y que actualmente es colaborador de la agencia Cuadratín, de Milenio y también de Noticiarios Pulso aquí en Radio Educación. Por si les hace falta otra pista más, en nuestro programa número 68 del pasado mes de junio de este año, platicamos con él precisamente sobre el Premio Nacional de Periodismo. Es una gran pista, así es que comuníquense si ya saben o ya tienen idea de quién vamos a hablar en Periodismo en Persona. Y mientras, vamos a continuar con esta ofrenda con motivo del Día de Muertos para las y los colegas que ya no están en este plano terrenal. Yo iba llegando en ese momento al periódico cuando escuché disparos, cuando escuché todo el escándalo que estaba a una cuadra y bajé corriendo, o sea, no, ni siquiera entré a la redacción, me fui a ver qué estaba pasando junto con otra compañera y nos tocó ver a indígenas que estaban siendo golpeados con una hazaña increíble que nos impresionó. Recuerdo mucho cuando vimos a un hombre que iba totalmente ensangrentado con la cabeza abierta, lo llevaban los policías, corrimos detrás de él con las grabadoras en la mano y le preguntábamos que si quién lo había golpeado, que si por qué lo habían golpeado, y era un indígena que no hablaba español. Si el periodismo en México no fuera una profesión de alto riesgo, el día de hoy Miroslava Brecht estaría cumpliendo 58 años. ¡Miroslava vive! ¡Miroslava vive y vive! ¡La lucha sigue! Marcamos el espacio público para recordar a Miroslava Brecht Belbucea. Decidimos crear un espacio de duelo, de memoria colectiva, en el que podamos acompañar y reflexionar sobre periodistas que fueron víctimas por hacer lo que hacían, su periodismo de investigación. Pues bueno, lo que acabamos de escuchar ahora es un fragmento de audio de las jornadas de memoria colectiva que organiza Propuesta Cívica Asociación Civil, esta organización que incluso ha hecho una cuenta de Twitter para Miroslava Brecht, ahora que ya no está con nosotros, para recordar a esta periodista y también a todas y todos los periodistas que han sido asesinados en el estado de Chihuahua, porque recordemos, Miroslava Brecht fue asesinada a los 54 años cuando se encontraba en su auto preparándose para llevar a su hijo a la escuela. Le dispararon 8 veces. Afortunadamente su hijo, que justo estaba en el vehículo, pues resultó ileso.
Y una de las grandes enseñanzas de Miroslava Brecht-Belducea fue este periodismo con sentido humano, este periodismo con visión de derechos humanos del cual hablaba mucho Miguel Ángel Granados Chapa, y que gracias al trabajo periodístico de Miroslava pudimos conocer desde otro enfoque los abusos cometidos en contra de los pueblos indígenas originarios, los atracos cometidos por empresas mineras, por la corrupción del gobierno, por el crimen organizado. Esa es una de las razones por las cuales en este caso sí hay personas encarceladas, sí hay sentencias condenatorias contra los homicidas, contra los feminicidas de Miroslava Brecht, porque hay que decirlo, fue un feminicidio por la forma en cómo se cometió, y creo que esto sí es importante, recordar a Miroslava este Día de Muertos y de Muertas, no es solamente por el trabajo periodístico, sino que también nos debe de recordar que tenemos que acabar con la impunidad en los crímenes contra periodistas, que sigue siendo del 99%, Ale. Pues sí, Andrés, afortunadamente hay sentencia, hay personas detenidas en este caso, pero hay muchos otros casos que aún están en total impunidad. Y bueno, pues esta ofrenda radiofónica para periodistas en el Día de Muertos también es para Miroslava Brecht. Los periodistas debieran tener también como parte de su formación las ciencias de la educación. En todo periodista debiera haber conscientemente un educador. Debiéramos estar claros que lo que escribimos influye sobre la gente, en algún sentido, aunque no nos demos cuenta, y con el tiempo además, sobre todo si nuestro trabajo es sistemático. Hay que reconocer el carácter educador del periodismo para poder considerarlo con más conciencia parte de la cultura. Y eso nos permitiría un ejercicio más luminoso de nuestro trabajo. Esta voz que acabamos de escuchar era de otro gran periodista, un gran colega, un gran defensor de sus pares. Es Virgilio Caballero, de formación maestro normalista, pero de vocación periodista, comprometido precisamente con sus pares, pero también por hacer mejor a los medios públicos. Así es, Andrés, nada más y nada menos fue creador, impulsor, colaborador de radios, de televisoras públicas como Canal 11, como Canal 13, lo que antes conocíamos como Imevisión, también del Sistema de Radio y Televisión de Sonora, del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del Instituto Oaxaqueño de Radio y Televisión, de CNI Canal 40, del Canal del Congreso, del Canal de la Universidad de Guadalajara, que ahora es tan exitoso y ha tenido, pues vaya, un boom en los últimos años, no solo en Jalisco, sino casi a nivel nacional, de Guam Radio, por supuesto también de Capital 21, aquí en la Ciudad de México. Una de las cosas que decía Virgilio en vida, Alexia, es que los medios públicos, o que el Estado necesitaba medios públicos que se nutrieran con información generada por el propio gobierno, por las propias instancias públicas, justamente en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, no para la alabanza ni la falsa pleitesía hacia la figura de los gobiernos, ¿no? Que más bien los medios públicos fueran públicos precisamente, ¿no? Y creo que lo logró y ha dejado una gran herencia, porque gracias al trabajo de Virgilio es que ahora existe todo un sistema público de radiodifusión a nivel nacional, pero también existen 32 sistemas estatales de radio, televisión y cinematografía que ayudan a crear contenidos, a promover la cultura, y en toda esta vorágine de medios públicos, pues los que ya estaban, como Radio Educación, como Radio UNAM, pues se han ido sumando, creando contenido, intercambiando, y creo que esta es una de las grandes herencias de Virgilio, además de que fue un gran promotor, Alexia Cervantes, de mejoras laborales y profesionales para sus colegas periodistas. Sí, porque ya en la última etapa de su vida, hay que recordarlo, se dedicó Virgilio Caballero al trabajo legislativo. Así que esta ofrenda radiofónica también es para él. Pues el tiempo se nos agota y la verdad es que quisiéramos continuar esta charla, pero no nos es posible porque nos van a sacar aquí del aire. Pero queremos dedicar también esta ofrenda a otras y otros colegas que han sido importantes, que han dejado una huella, que nos han heredado algo, no solamente como periodistas, sino también como personas que han sido grandes amigos, amigas, y pues recordemos a personajes maravillosos como Omar Raúl Martínez, Vicente Leñero, Paco Huerta, Javier Valdés, Regina Martínez, y de todos aquellos y aquellas que ya no están en este plano terrenal,
pero que nos dejaron, como les decía hace un momento, grandes enseñanzas como periodistas, como personas. No sé, Alexia, si tú quieras recordar a alguien en particular antes de que se nos acabe el tiempo. Pues sabes, Andrés, yo quisiera extender esta ofrenda para todas y todos aquellos que perdieron la vida, que fueron asesinados por cumplir con su labor, por creer en esto del periodismo. Y es que, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, en los últimos 21 años, es decir, del año 2000 a la fecha, 142 colegas han sido asesinados. Por ahí, desde luego, hay distintos recuentos dependiendo de las organizaciones civiles, de si la lista es de las autoridades estatales o federales, pero bueno, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, hablamos de 142 colegas asesinados y pues México sigue siendo uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para las y los trabajadores de los medios, para las y los periodistas. Ya lo hemos dicho aquí en muchísimas ocasiones. En lo que va de este 2021, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, fueron asesinados Gustavo Sánchez Cabrera de Noticias Minuto a Minuto y también de Panorama Pacífico TV en junio, el 17 de junio de 2021, y Benjamín Morales Hernández de Noticias Xonoidac, asesinado el 2 de mayo. Así que esta ofrenda radiofónica es para todos ellos y para aquellas y aquellos colegas que murieron o que fueron asesinados y pues sus nombres no salieron en los grandes medios y sus nombres no salieron en estos recuentos y de alguna manera se quedaron en el anonimato, pero desde Periodismo Hoy, de verdad, gracias por su labor. Y yo quisiera aprovechar estos pequeños segundos para agradecer a aquellos periodistas que, aunque no los conocimos en persona, pero que nos heredaron este nuevo periodismo, esta nueva forma de hacer periodismo más profesional, como los que hemos mencionado, como Buendía, como el maestro Scherer, como Miguel Ángel Granados Chapa, pero también a estos colegas periodistas de estos recuentos lamentables y tristes, porque déjame decirte, Alexia, varios y varias periodistas que han muerto en cumplimiento de su deber en estos últimos años. Yo les conocí personalmente, algunas fueron grandes amigos y que sabía yo que era lo que estaban trabajando, así es que sí quiero dedicarles mucho a este programa y pues toda la vibra durante su paso por el plano existencial en el que se encuentren y agradecerles que nos hayan regalado un pedacito de su existencia cuando estuvieron de este lado del cosmos. Estaba sentada la parca, fumándose de su tabaco, con los santos se discutía, quién se echaba su último trago, con los santos se discutía, quién se echaba su último trago, se fue a su chilicopal, como que vas del camino, yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino, yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Se muerto sí, ese muerto no, el muerto aquí ya se escogió, el diputado y el alacrán, por corrupción los enterrarán. Esa muerta sí, esa muerta no, la muerta aquí ya se escogió, la profesora y esa araña por negligencia las enterrarán. Bueno, pues de verdad gracias, porque este programa lo hicimos con mucho cariño. Queremos agradecerles a todas y a todos ustedes por haberlo compartido, pero recuerden que si lo quieren volver a escuchar, está disponible el podcast este mismísimo miércoles a primera hora. Pueden descargar el podcast del micrositio de Periodismo Hoy en la página de Radio Educación, www.elloenmedioradio.edu.mx, y también si tienen un dispositivo de la marca de la manzanita, suscríbanse y lo pueden descargar rápidamente cada semana. Así es, Andrés, después de esta ofrenda radiofónica, hay que decir rápidamente que llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, una sección preparada por Andrés Solís y que está dedicada hoy a el filósofo del metro. Escuche bien, ¿de quién se trata? Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Roberto Fuentes Vivar.
Su primera nota informativa la publicó siendo estudiante y fue para denunciar las injusticias y discriminación contra los pueblos indígenas de Oaxaca y de todo México. Él mismo recuerda esa anécdota como una de las que más definieron su trabajo periodístico con una visión social y de izquierda. Hoy platicamos de Roberto Fuentes Vivar. Roberto Fuentes Vivar nació el 7 de junio de 1954 en la Ciudad de México y pareciera, como él mismo lo reconoce, que esa fecha fue determinante en su vida. En su perfil biográfico, el reportero siempre habla de sí mismo en tercera persona y afirma que el periodismo es más que una forma de vida, es su alimento diario. Así inicia él mismo su semblanza. Se le ocurrió nacer con un impronunciable nombre, Roberto Fuentes Quirós Vivar Valderrama, un 7 de junio cuando se celebraba el Día de la Libertad de Prensa. Y él mismo agrega que, quizá por eso el periodismo lo ha seguido por casi 50 años como su principal compañero, actividad que ha realizado en medios impresos, radio, televisión y medios digitales. Tras realizar sus primeros estudios como cualquiera, pero con una firme inclinación a las letras, Roberto Fuentes se inclinó por estudiar en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, de la que egresó en los años 70. Sin embargo, no abandonó las aulas de inmediato y aunque ya trabajaba como periodista, se enroló en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para estudiar letras hispánicas, carrera que dejó inconclusa por razones de tiempo. Fuentes Vivar recuerda su primera nota de esta manera. Publicada en un diario formal, Cárteles de Oaxaca, fue cuando un niño triqui nació muerto en sus manos en un viaje de prácticas de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y necesitaba denunciar la injusticia y discriminación hacia los indios mexicanos. A su regreso de Oaxaca en 1974, inició su carrera profesional en el periódico El Heraldo de México, en el que fue subdirector de información y responsable de asuntos especiales, para después integrarse al equipo fundador del diario 1+1 en 1977. En 1984, junto con un enorme grupo de colegas, abandonó 1+1 para irse a fundar el diario La Jornada, del que fue reportero hasta 1990, cuando fue designado jefe de la sección de Economía hasta 1995. Su paso por los dos diarios más importantes de la izquierda mexicana le permitieron especializarse en temas económicos y hoy es uno de los periodistas financieros más respetados del periodismo mexicano. Por casi 5 décadas, Roberto Fuentes ha publicado para medios de todo tipo, desde la extinta Imevisión hasta la BBC de Londres, pasando por las revistas Siempre, Expansión, Época y los diarios El Economista, Milenio y El Financiero. Hoy sigue siendo colaborador de los noticiarios Pulso de Radio Educación y actualmente él y Francisco Vidal son los únicos periodistas económicos que analizan la economía de los medios y el impacto que esto tiene en la libertad de expresión. Con casi 7 décadas de vida, Roberto Fuentes Vivar sigue diciendo de sí mismo que investigar, denunciar, reportear y redactar son los alimentos cotidianos para alguien que respira y suda periodismo. Pero también sigue siendo un apasionado de las letras y por eso se siente orgulloso del apodo que él mismo se puso como el filósofo del metro y de haber estudiado literatura con los 3 Juanes, Rulfo, Arreola y de la Cabana. Pues llegó la hora de despedirnos. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañaron en esta hora. Muchas gracias por sintonizarnos en las distintas frecuencias de Radio Educación.
Recuerden nuestra cita todos los martes pasadita a las 13 horas. Mientras tanto, Alexia Cervantes, el placer de acompañarte en este programa especial. Muchas gracias. El gusto es mío, como siempre, Andrés Solís. Hasta la próxima y vámonos por un pan de muerto. Periodismo hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Saraí Pérez, Linda Luna y Daniel Hernández. En la edición digital Alejandro Ramírez. La musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción. En la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís. La producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.